Muy A ver, buenos días, profe. ¿Cómo estás? Muy buenos días, profe. ¿cómo se han sentido en en este trimestre de sus asignaturas? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten con nosotros en el IESE? Bien, profe. Muy bien, gracias a Dios. Así, Ah, hay qué con bien. bastantes cositas, bastantes cositas. Bastante entretenimiento, ¿verdad? Bastante ocupación. Sí, la verdad, sí. Ujú. Pero Ok, bien, gracias a Dios. bien, gracias a Dios, sí. Bueno, nosotros nos encontramos ya prácticamente en el tercer encuentro. Me encuentro revisando las actividades del segundo momento, el ensayo. Me ha encantado la forma como escriben, la gran mayoría cómo interpretan, sobre todo cómo lo vinculan y lo relacionan con su desempeño profesional, que eso es lo más importante, ¿no? Que todo lo que ustedes estudien en estos momentos, para muchos va a ser algunas actividades de repaso, las que están viendo, otras serán nuevas, pero lo importante es que se identifiquen con ustedes en este estudio doctoral que ustedes están desarrollando. ¿Por qué? Porque todo esto les va a ir sumando para efectos de su trabajo de investigación, su tesis doctoral. Entonces, uno poco a poco va haciendo engranajes, va haciendo los engranajes respectivos y se va dando cuenta la utilidad y la practicidad de algunas teorías, de algunos autores, algunos enfoques. Entonces, todo eso es muy importante que tengamos en cuenta. Bien, entonces, de eso se trata los estudios doctorales. ¿Alguna duda hasta los momentos? A pesar de todo, vamos en el aula virtual bien. Por primera vez he tenido un porcentaje, pero mínimo, muy mínimo, de estudiantes que no han podido en su momento haber entregado las actividades en el plazo establecido. De verdad que ha sido mínimo, pero a su vez también ha habido comunicación por parte del grupo, ha habido participación con respecto a ese punto, pues entonces todo ha fluido muy bien, ¿ok? Entonces, pues de mi parte me siento bien estando con ustedes en esta asignatura, en esta corte, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Somos 7, ya son 8:02. Podemos, a ver, ¿alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar antes de comenzar? No. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Para este tercer momento nos corresponde la unidad número 3 y tenemos que hacer referencia a algunas tendencias o corrientes filosóficas de la filosofía contemporánea. Todo esto que marcó la expresión del ser, del sujeto, la revolución científica, los avances en método científico, prácticamente todo lo que hoy día nosotros podemos aplicar en nuestras áreas de desempeño, los que están en el área de la docencia, los que no están en el área de la docencia y tienen otras profesiones afines, también la están aplicando en sus diferentes momentos, porque donde no se aplica investigación, donde no se valida una información, donde no se comprueba un resultado en todo ámbito de la ciencia a nivel profesional. ¿Ok? Entonces, en la filosofía contemporánea una época, ha marcado una época muy significativa porque ella ha arrastrado lo que fue la filosofía clásica en sus principios, la filosofía moderna. Y la filosofía contemporánea, entonces, es como decir el toque hacia la ciencia, hacia la investigación, hacia la revolución científica, lo que ellos lo llaman de esa manera, a la necesidad de comprobar un resultado, de validar un resultado. Y cada uno de ellos, de los que vamos a revisar, a examinar en el día de hoy, pues tiene su enfoque muy particular. ¿Ok? Entonces, podemos comenzar hablando sobre la corriente filosófica de Thomas Kahn. ¿Han escuchado hablar de Thomas Kahn? ¿Sí? Están hoy como muy callados. No, 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 yo no lo he escuchado. Ok, corriente filosófica Thomas Kahn, destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico, alterando la forma en que se realiza la investigación. Entonces, cuando este filósofo
hace hincapié en lo que la estructura de las revoluciones científicas son muy importantes en este siglo, y es porque ya ellos visualizaron de que la ciencia, la investigación, tenía que ser en cierta forma rígida, flexible pero rígida, pero siempre buscando la comprobación de los resultados, o sea, que ya no era solamente el paradigma de que yo veo, observo, deduzco, no, sino que se requería de algo más profundo, de algo más específico. Entonces, acá es donde empieza todo lo que es la validación del método científico, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros conocemos en la actualidad. Otro de los filósofos importantes en esta filosofía contemporánea tenemos a Karl Popper. Es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo. Su obra más influyente, La lógica de la investigación científica, destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Fíjese, él con este término Popper de la falsabilidad es como colocarlo en este punto intermedio, ¿sí? Entre ciencia y pseudociencia, lo que es la verdadera ciencia y la falsa ciencia. Y este criterio de la falsabilidad permitía o ha permitido distinguir cuando la ciencia es verdaderamente ciencia, es pura o son falsas ciencias. Ujú. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. En esta corroboración es donde ustedes en algún momento de su etapa de estudio escucharon nombrar. Hoy día se usan muy poco porque han cambiado los estilos de los métodos de investigación, pero para ese entonces era cuando ustedes escuchan hablar de la hipótesis nula, la hipótesis positiva y la hipótesis negativa, o la falsa hipótesis, la verdadera hipótesis y la hipótesis neutra, donde los científicos o el investigador planteaba algunas variables y suponía que iban a ocurrir algunos eventos. En esa noción de corroboración, lo que él manifiesta, que hay que valorar el grado de apoyo que una teoría recibe. Algunos aportes a la educación de Thomas Kahn. Influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Dice este término tan interesante, naturaleza no lineal del desarrollo científico. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las ciencias establecidas. Por otra parte, hizo énfasis en las anomalías y cambios de paradigma. También ha influido en el enfoque de la educación científica al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. Si nos damos cuenta acá en estos aportes de la educación de Thomas Kahn, entra lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, pero a su vez le da el toque de la revolución científica que él llamó para validar y comprobar resultados, validar teorías. O sea, que no solamente quedara todo en una parte subjetiva, donde el investigador, el pensador, era lo que sus pensamientos creía de una manera, pero sin validación, sin hipótesis para refutar un resultado. Estos, en parte, han sido los aportes a la educación de Thomas Kahn, que prácticamente todos la hemos vivido, o sea, la hemos utilizado en algún momento, al igual que los aportes de la educación de Karl Popper. Estos son dos grandes filósofos de la filosofía contemporánea. Los conceptos popperianos como la falsabilidad han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. ¿Ok? Se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseña y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y de la comunicación efectiva. Antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña reflexión de acuerdo a la experiencia de ustedes sobre Karl Popper y Thomas Kahn. A ver, ¿es algo diferente? Yo estoy segura de que ustedes estos conocimientos, estas teorías, las han aplicado durante en el área de la enseñanza de la educación o en cualquier otra área de la ciencia.
Me gustaría escuchar algunas opiniones. Uy, ya estamos 14 acá en activos. Antes de pasar a la siguiente lámina. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Bueno, mira, yo digamos que específicamente, como te indicaba, no los conocía a grandes rasgos, ¿sí? Mediante, digamos que el desarrollo de las actividades que has dejado, pues realmente he podido tener algunas nociones de ello, ¿sí? Pero precisamente ayer se celebraba el Día Mundial de la Tecnología y la Ciencia, ¿sí? Siempre ha existido que la tecnología y la ciencia van en contrapuesta, ¿sí? Pero realmente nosotros vamos desde la mano, ¿sí? Vamos obviamente apoyados unos a otros, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un énfasis, creo que hay una noticia mundial que vimos hace poco y fue la exploración de la Luna, ¿sí? Ay, Eh, sí, en la exploración de la Luna podemos ver digamos que estos dos filósofos, cómo han influido o han aportado a los avances de la humanidad, ¿sí? Porque básicamente para poder llegar a hacer una exploración em, y llegar más lejos, que el hombre haya llegado más lejos, pues realmente tuvimos que utilizar la parte de la investigación, ¿sí? Y podemos darnos cuenta también cómo la tecnología aporta y la ciencia se une, ¿sí? La tecnología aportó para que pudiéramos tener un equipo tecnológico de punta, ¿sí? Para poder hacer unos avances a ese lugar y la ciencia aporta en la parte de también de la investigación de cómo iban a hacer la exploración de partes que no se habían llegado antes, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo estos filósofos influyen significativamente, ¿sí? Porque en la parte de, de hacer esa exploración debía haber una investigación de trasfondo, ¿sí? Para lograr eso. Y nos damos cuenta que podemos acá viendo la parte de Karl Popper, ver cómo se plantearon unas hipótesis, sí, pero hubo una comunicación efectiva para generar unos cambios significativos. De hecho, ayer lo dijeron, para que ellos volvieran a llegar acá a la Tierra, tenían que hacer unos cálculos exactos porque algún fallo podía ser que fatal. fatal y que el transbordador se quemara específicamente. O sea, quiere decir que realmente todo lo que nos ha dejado eh, unos teóricos específicos ha permitido que llegamos a tener unos cambios significativos, ¿sí? Y creo que también desde la parte de mi proyecto de investigación me ha aportado significativamente porque realmente pues uno tiene que tener unos supuestos teóricos que le permitan tener unas bases sólidas de la investigación. Listo, muchas gracias. No, muy bien, Andrés, muy bien. Sí, tú tienes razón. Fíjate que en esa parte que tú haces perdón, énfasis sobre los cálculos, esos son, tienen que ser esos cálculos que ellos utilizan, tienen que ser exactos. No pueden fallar en la unidad están se encuentran en el espacio. Y fíjate que los aportes significativos y básicos que hoy día que la ciencia le ha aportado a la tecnología, una de ellas son las que vimos en el segundo encuentro con Isaac Newton, las leyes de la gravitación universal. Eso lo propuso fue un filósofo en el área de la física, pero fue un filósofo. Entonces, sin esa ley de gravitación universal, pues estos proyectos espaciales no se pudieran dar de ninguna manera. Entonces, sí, la ciencia, los grandes filósofos, a cada uno en su momento histórico, con sus corrientes, con sus investigaciones, con sus enfoques, han sido la base de la humanidad en todos los aspectos de la vida. Cuando nosotros logramos entender esto, le podemos dar un sentido más a nuestra filosofía de vida, lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Tal vez entendemos un poco todas estas teorías subjetivas que muchas veces nos hablaban. Entonces, sí es de gran ayuda, de verdad que sí es de gran ayuda. Y me encantó el ejemplo que acabas de colocar, lo que le aporta la ciencia a la tecnología. Bien, ¿algún, Dale, co- muchas gracias. algún Sí, sí, otro?
Si nos Ujú. damos cuenta, ahí es lo que tienes en la filmina, dice, se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Creo que está claro de lo que se vio en ese ejemplo. Dale, Ah, ok. muchas gracias. Sí, mira, Andrés, ¿cuál es tu línea de investigación que tienes en mente o estás desarrollando? Pues mi línea de investigación va enfocada en hacer una, bueno, la investigación es cualitativa, ¿sí? Donde voy a tener dos variables específicas, ¿sí? Estoy midiendo la motivación Ujú. frente a la metodología STEM+, ¿sí? Mm, Entonces, de ahí, pues realmente, y base sobre comunidad indígena. Entonces, ujú, pues realmente ya, gracias a Dios, he tenido unos avances. Ya con mi asesor de tesis, ujú, Diego, ya le he dirigido pues los dos primeros capítulos. Afortunadamente hemos tenido unos avances significativos. Realmente la investigación va por muy buen curso. De hecho, como les comentaba, no sé si te comenté anteriormente, eh, esta investigación se derivó sobre un artículo que publiqué el año pasado. ¿Sí? El año pasado hice una investigación sobre la metodología más frente a la tecnología educativa, ¿sí? Cómo los estudiantes pueden realmente ver este enfoque, va como gira en torno a la tecnología y se hizo desde un enfoque cualitativo, pero acá nomás era descriptivo, ¿sí? Describíamos oh, el fenómeno y ya, pero me di cuenta que se incidía la motivación. Entonces, eso me permitió hacer una derivación de la tesis, ¿sí? Pero cambiando una de mis variables en este estudio. ah, ok, que muy bien. Tú estás en Bogotá, ¿no? Sí, estoy en Bogotá. Ok, muy bien. Está bien. Bueno, me encanta que estés tan motivado, bueno, se está funcionando la motivación en tu área de investigación y que estés Sí, avanzando, porque lo importante es que todos avancen, porque si hay algo que cuesta es escribir y avanzar en una tesis de grado. ¿Cómo nos cuesta? Tenemos todo en la sí. cabeza y no hallamos cómo bajarlo, cómo asimilarlo para poderlo plasmar, ¿no? Para ¿Sabes qué es lo poderlo que plasmar. pasa? Ujú, Lo que pasa es que acá siempre nos han dado un terror, que la ujú. investigación es algo, un Complicado. mundo complicado, Ujú, realmente sí exige un proceso riguroso, pero hasta que nosotros no nos enfrentemos, ¿sí? Realmente, y pues afortunadamente ya tengo varias publicaciones. ujú, Entonces eso me ha permitido tener como un nivel de escritura un poco mayor. ¿Sí? Muchas ujú. gracias. Ay, no, muy bien, chévere, sí. Creo Este, que Yolenis quiere participar. ok. Yolenis, sí, dime, Yolenis. Antes, estamos en la lámina 6, pero vamos a escuchar a Yolenis. Sí, buenos días. Es Buenos días. importante interactuar. Sí. Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Bien. Ajá, Yolenis. Profe, bueno, yo quiero ser muy puntual. Em, Quiero ser muy Estudiar a puntual, escala de doctorado bendiciones, ¿verdad? creería yo que es un reto que se alimenta cada día precisamente porque el llamado es hacer una lectura crítica a toda esa data que está disponible en todos los medios digitales, especialmente en los medios digitales. Pero de las lecturas que he realizado estos días, he encontrado que ese criterio de falsabilidad no ha caducado. O sea, es un criterio que siempre tenemos que tener presente al momento de consultar, de proponer, de argumentar, e incluso los criterios que nos convocan a darle valor y lugar, reconocimiento a el que ya ha escrito antes de mí o al que lo está haciendo. Entonces, hay unos dilemas éticos, hay unos principios éticos, hay unos sesgos, pero de todo esto, a mí en particular, me ha ayudado mucho a darme cuenta que no todo está dicho ni todo es cierto, que el pensamiento crítico es necesario desarrollarlo, que es prudente ir más allá de lo que estoy viendo o de lo que estoy leyendo y que hay que darle los créditos a quien le pertenece. Al momento de nosotros proponer nuevos conocimientos o retomar teorías y proponer ajustes o nuevas variables, nuevas hipótesis,
creo que es conveniente hacer uso de la ética y la filosofía de las ciencias. En lo que he leído, lo que ha procurado es que al momento de producir conocimiento, ese proceso sea riguroso y hoy la ciencia nos propone el método científico. Entonces, qué rico darnos cuenta que hay una extensión de conocimiento ahí ilimitado, pero que en medio de todo eso nosotros estamos llamados a hacer uso de unos principios éticos y a ser muy juiciosos con lo que estamos haciendo. Ese es mi aporte. Y desde la educación, obviamente, para los que estamos en el contexto educativo, nos damos cuenta que es importante saber qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar. Y en eso se encarga mucho la ciencia, en que Ujú. lo que yo diga tenga validez y confiabilidad. Si no, nos montamos en un mundo en el que todo lo que yo digo es verdad y lo que yo supongo es verdad. Ajá. Entonces, eso es importante. Sí, y eso no es correcto pensar que lo que yo digo es verdad ni lo que yo pienso es lo más correcto. Sí. Yoleni, ¿en qué estás trabajando? Tu investigación, tu línea. Bueno, le cuento que para mí ha sido un desafío, porque mi investigación de maestría fueron lineamientos pedagógicos en el contexto de la educación inclusiva y se proponen unas competencias inclusivas en el docente. Ujú. Entonces yo decía, bueno, yo necesito trascender un poco más esto porque ya los lineamientos están y ahora qué viene, ¿verdad? Entonces, para estos días lo que he pensado es en un modelo Ujú. ecosistémico de lineamientos para el mejoramiento, fortalecimiento de la práctica docente inclusiva. Es lo que le digo que he estado pensando, buscándole como la coherencia, porque yo decía, bueno, los lineamientos ya están, pero ¿qué se va a hacer con eso? ¿Para Claro. dónde va? Entonces, he Sí. visto que el modelo ecológico, que tiene varios ecosistemas, si no soy mal, son 4 o 5, me puede respaldar autores como Mel Einskorn, Wood, Florian. O sea, ellos proponen precisamente que los escenarios que trabajan en el marco de la inclusión deben, deben procurar hacer las cosas con una intencionalidad. Entonces yo decía, bueno, un modelo podría ser no es herramienta, sino un fundamento o algo así para que esto pueda mejorar, porque la educación inclusiva en el marco de la UNESCO y de todos los organismos Ujú. internacionales no es que las entidades educativas lo quieran hacer o lo quieran garantizar, es un deber hacerlo, es una educación para todos. Pero se necesitan, y eso es de lo que he ido investigando, se necesitan unos referentes más claros de cómo hacerlo. Entonces, creo que un modelo ecosistémico puede aportar muchísimo. Sin embargo, Doc, le confieso que lo estoy pensando mucho, Ujú. porque eh, precisamente la data que hay de inclusión es extensa, pero no toda está fundamentada desde lo científico, porque también es un fenómeno que recientemente que ha cogido fuerza, Sí, aunque la legislación nos hable de ella, pero ha cogido fuerza desde en los últimos tiempos. Entonces, sí. bueno, yo decía, eso es un reto, Pues sí, es pero un es una reto, idea. es un reto, pero sí, pero es un tema muy interesante, es un componente muy interesante en la parte de la educación, no solamente en la educación, sino en la sociedad y en la familia. Tú puedes darle un enfoque. Sí, yo estoy segura que cuando empieces a indagar y a desarrollar más, te vas a encontrar con el impacto que tiene la educación inclusiva en la sociedad y en la familia. Esta parte de educación es a nivel global, pues se está trabajando mucho en las diferentes áreas. Sí, Pero señora. puedes apoyarte en lo que es la neurociencia, la neurodivergencia y buscar los filósofos que han apoyado, porque es impresionante, cada vez que nosotros queremos buscar algo alguna inquietud de investigación, nos podemos ir a la filosofía y buscar las Así corrientes es. filosóficas, los filósofos que se han dedicado a trabajar en esas posturas y vas a encontrar, y puedes escoger, no sé, en estos momentos en Colombia, pues yo pienso que la parte inclusiva
pues es muy amplia, entonces tú tienes que limitarla. Así, Porque la parte inclusiva, por ejemplo, puede abarcar la parte de la conducta y el comportamiento social del ser humano, la identidad de género, así los es. valores, el medio ambiente, la inclusión en la familia, pero también hoy día está la parte de la neurociencia y la Ah, neurodivergencia. Y en esa área, si te enfocas en la, por ejemplo, en la área de la neurociencia y de la neurodivergencia, a nivel mundial se están presentando muchísimos problemas a nivel de, en las aulas normales de clase, de estudiantes con problemas, alumnos o estudiantes, porque en los países manejamos diferente el término, pero al final entendemos que es así lo es. mismo, ¿verdad? Alumnos y estudiantes. Sí, Se encuentran con situaciones de autismo, de TDAH, de dislexia y muchísimos más que se derivan de ellos, pero cada uno así tiene es. su teoría y su origen y su enfoque. Entonces, De hecho, Doc, por eso es que es pertinente que o sea, ya lo había visto, o lo que usted me está diciendo coincide con lo que había pensado. O sea, si la neurociencia, si la neuroeducación ya nos está dando a nosotros luces de qué hacer, cómo aprende ajá, un cerebro, ujú, entonces, si eso se aterriza en un modelo, pero como usted dice, un modelo que trabaje qué de la inclusión. Yo he pensado en las competencias del docente, pero las competencias inclusivas, ujú, porque cuando hablamos de inclusión, de la mano nos vamos a la diversidad. Y ujú. si hay un escenario donde converge la de diversidad, es la escuela, porque Sí, están todos, somos todos y para todos. ujú. Sí, sí, Y la sí. inclusión es precisamente eso. Entonces, lo que me tiene aún confundida es ese filtro, lo que usted me decía. Sí, Eh, ¿Con qué sí. me voy quedando? Tiene que ¿Con qué me voy definirlo. quedando? No, usted misma, no es fácil porque a medida que usted va leyendo, va investigando, se da cuenta de que es demasiados, o sea, hay demasiados problemas y como hay un problema, hay una necesidad y fíjese, para investigar hay demasiados canales, vamos a decirlo. Si usted coja un canal, límites a un canal porque no va a poder abordarlos todos, pero ese modelo o ese plano, esos lineamientos que usted como propuesta va a desarrollar en su trabajo doctoral, que sea amplio, porque la neurodivergencia, se lo acaba de decir, es neurodiversidad. Entonces, ¿qué es? Que sirva de un apoyo, de una guía, porque no va a ser algo total. Además, todo esto está en constante estudio y cambio de dinamismo al docente en el aula, porque ya los docentes y las instituciones a nivel mundial no se pueden dar el lujo de decir, voy a mandar estos 3 niños especiales o estos 2 que son divergentes a un instituto Así especial, es, porque no los hay, porque todos los países en estos momentos están con déficit de recursos económicos, Eh, financieros, globales. Entonces, el así es, docente en aula tiene que prepararse, tiene que aprender a manejar las herramientas básicas para cada uno de esos casos con los que se van a encontrar. Pero como eso es tan amplio y además no es labor de una sola persona, sino requiere de un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, ¿Sabes qué le puedo educadores. aportar, doctora? ¿Mm? Me ¿Sí? gustaría aportarle a la compañera Ajá. también que puede también tener la referencia que no, acá en Bogotá hay un departamento que se llama la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Ujú. aquí. Esta maneja la parte de educación inclusiva, ¿sí? Y ahí se manejan las estrategias educativas flexibles, ¿sí? Ujú, Entonces, por ese lado también podrías enviar tu sustento teórico y puede ser un gran aporte, ¿sí? También así cualquier, es, algún tipo de inquietud que tenga. Ahí hablamos, ¿sabes qué? De aprendizajes priorizados. así También es. puedes irte por la parte del PR. Recuerda que Mira también que, tenemos el mira PR. que todo parte de un diseño universal de aprendizaje, es decir, acceso para todos. Pero de ese diseño universal de aprendizaje surgen unas barreras que no es el niño el que las tiene que eliminar, sino que desde la escuela se adaptan a la situación neurodivergente del estudiante. Exacto. Entonces, es como una línea de tiempo, pero también de procesos que se van dando. Y el objetivo final siempre va a ser educación para todos, indistintamente de las condiciones, de las barreras. La educación se debe garantizar para todos y en especial esa población
neurodivergente es la que ha venido siendo desatendida durante mucho tiempo. Antes tener un niño con un espectro, un niño con síndrome de Down en el aula, un niño con déficit de atención e hiperactividad, era visto, bueno, ahora menos, era visto como un problema, como un dolor de cabeza y ahora ¿yo qué hago? Entonces lo que se hacía era integrar al estudiante, pero no incluir al estudiante. De Sí. todas maneras, creo que es un desafío, yo lo entiendo así como un desafío, pero a mí me gustan los desafíos. Pues Entonces, mira, bueno, yo te hay mucho. puedo de pronto aconsejar, en un minutico te lo Ajá. digo, es delimitar el problema. El delimitar el Así es. problema es que tú te enfoques en algo. Yo te Así digo es. también que tú hablaste de la capacitación a docentes. Mira, como te decía, la Dirección de Inclusión, de Integración de Poblaciones, yo te lo digo porque a nosotros nos están capacitando. Yo estoy como población indígena, pero a nosotros nos capacitan en diferentes estrategias pedagógicas como el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Está también el PIAR de cómo aplicar las estrategias educativas flexibles, están los aprendizajes priorizados y nos ha pasado una serie de contenido pedagógico que nos aporta significativamente. Si tú Bueno, puedes llegar me encantaría recibir ese material de apoyo. sí, de Bueno, pronto, y bueno. contactarte con con la dirección y posiblemente les cuentes de lo que tú quieres avanzar. Ok, Fíjate lo interesante que es eh, intercambiar conocimiento, experiencias, información, porque de eso se trata los estudios doctorales. No solamente se trata de nosotros como facilitadores venir y, bueno, contar lo que ya está escrito, la información, sino poder interpretar y darle secuencia a lo que estamos haciendo. Bueno, gracias a Yoleni y gracias a Andrés. Por acá Sofi, creo que está. tengo a Sofi está. Sofi. Sofi, vamos a darle la palabra a Sofi y pasamos a la siguiente lana. Ajá, Sofi, ¿puedes comentar? Buenos Muy días. buenos días, profe, compañeros, nuevamente. Eh, Retomando un poco lo que mis compañeros manifiestan acerca de sus trabajos de investigación y sumado a la que la compañera mencionó, yo también me encuentro en ese desafío y creo que un reto muy grande porque todavía no sé en qué trabajar. Realmente me encuentro como que en ese choque emocional de qué hago, o sea, por qué camino, por qué línea hacer. Pues tenía pensado, así como a grosso modo, yo el año pasado entré a trabajar en un colegio eh, con estudiantes con la discapacidad que presentan es baja visión. Y es un reto porque primera vez que tengo este tipo de población y dije, bueno, cómo trabajar, de verdad desconozco totalmente cómo es la labor con ellos y bueno, me fui empapando un poquito y no sé si de pronto tenía pensado abordar la parte de la percepción de ellos frente a su estudio, frente al currículo, frente a la flexibilidad, cómo se sienten ellos en ese ámbito. Eh, pero no sé en estos momentos cómo encaminarlo. Sí. Bueno, mira, Sofi, eh, tú vas a encontrar la temática, el componente de lo que tú quieres desarrollar. Yo estoy ujú, seguro que finalizando este curso vas a estar clara y definida con lo que tú quieres hacer. Lo importante es que te identifiques con algo que te guste, donde tú sientas que de verdad hay una necesidad de resolver un problema, pero que sea afín a tu área, a lo que tú quieras desarrollar, donde tú manejes mejores tus competencias y tus habilidades. Uno siempre, como comentaba la compañera hace un momento, el espacio donde ella se encuentra para hacer su investigación es muy amplio y tiene que limitarlo. Tal vez le cueste definir dónde se quiere quedar, pero ella misma lo va a lograr en el momento en que vaya avanzando con las lecturas, con las investigaciones, no solamente con esta asignatura, sino con las otras que también ustedes han visto y están viendo. Y eso te va a permitir a ti poder definir tu área de estudio, ¿ok? Si en este momento no lo tiene, no se angustie, porque con angustia no lo va a resolver. Tiene que dejar que eso fluya, que los pensamientos y las ideas fluyan, y yo estoy segura que tú vas a poder lograr todo, al igual que tus compañeros,
tu trabajo de investigación, tu tesis doctoral, ¿ok? Bien, de todas maneras, al final, si nos quedan unos minuticos, podemos conversar otro ratico de algunas ideas aisladas para poderles ayudar, ¿sí? Pero vamos, porque lástima, porque aquí el tiempo corre rapidísimo. Bien, continuando con la filosofía contemporánea, también nos encontramos en una situación que nos habla sobre la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. A ver, la crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y perdón, y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. En esta parte encontramos a Nietzsche y su crítica a la modernidad. Nietzsche ha sido un filósofo muy conocido en esta filosofía contemporánea. Él tiene grandes aportes, algunos compartidos con sus compañeros filósofos, otros refutados, pero la filosofía es así, de esa manera. Y entonces, ¿qué nos ofrece Friedrich Nietzsche? Nos ofrece, filósofo del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. Modernidad y razón son sus palabras clave. Algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen la muerte de Dios y la voluntad del poder, grandes obras de Friedrich Nietzsche. Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y la verdad. A través de esta obra nos habla sobre lo que es la ética, la verdad, de la misma manera que en su otra obra, La voluntad del poder. Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda de poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas, voluntad del poder. ¿Sí? Él dice que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas que él las denomina voluntad del poder. Sí, bueno, estos pues son enfoques, posturas un poquito fuertes, muchas veces caen en contradicción, pero para Nietzsche lo que era la voluntad del poder lo que denominó la ambición del poder para un alcance mayoritario del ser humano, en cierta forma él eso lo condena, pero en sus análisis permite hablar sobre lo que es la razón y la verdad. Crítica a la razón y la verdad. Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. También nos habló en su corriente sobre la transvaloración de los valores. Propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y cuestionar las normas y valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. Bastante profundo estas teorías y estas hipótesis de Nietzsche, pero él considera que los verdaderos valores van mucho más allá de lo que a nosotros actualmente nos han enseñado, nos han transmitido. Por eso es que él habla sobre la valoración de los valores, ir mucho más allá de la esencia, buscando más la esencia pura de lo que es un valor verdadero para el sujeto en este siglo de la filosofía contemporánea. A ver, acá nos encontramos con un aspecto muy importante dentro de estas corrientes que yo estoy seguro que en parte ustedes las han aplicado, es más, las van a aplicar en sus tesis, en sus trabajos doctorales. Y es cuando hablamos sobre la tendencia de la fenomenología. Y aquí encontramos a Husserl, a Heidegger y parte de la teoría del existencialismo. Husserl nos dice, la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen
lo que es la eidética y la reducción fenomenológica. Hauser introdujo la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Hauser buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. ¿En qué se destacó más Hauser en esta tendencia de la fenomenología? Bueno, se enfocó más que todo en explorar la esencia pura de las experiencias, en analizar las estructuras esenciales de la conciencia y que la intención para él siempre está dirigida hacia el objeto o la experiencia. O sea, nosotros tenemos una intención de investigar sobre la educación inclusiva. Entonces, nuestra conciencia siempre va a estar dirigida hacia ese objeto o hacia esa experiencia del fenómeno que nosotros queremos estudiar. Entonces, para él era eso muy importante, entender la relación entre el sujeto y lo que nosotros teníamos como destino de conciencia, que prácticamente era si yo lo analizo desde este punto de vista, es lo que yo quiero realizar, lo que yo quiero indagar, lo que yo quiero explorar. Ahora, él se destaca por ese término o el método eidético. Mire, el método eidético parece mentira en esta búsqueda del sujeto, en esta filosofía contemporánea. Nosotros lo aplicamos mucho, este método eidético. Y no es más, en palabras sencillas, que transformar nuestras ideas y pensamientos en algo visual para la enseñanza del aprendizaje. O sea, la manera de cómo nosotros procesamos la información, manejamos los pensamientos y las presentamos. Y eso lo reflejamos hoy día en nuestros sistemas educativos, y bueno, y no solamente educativos, en cualquier área de la ciencia, a través de lo que nosotros conocemos como los mapas conceptuales, mapas mentales, las infografías, todo, porque si ustedes se ponen, eso es una expresión de lo que nosotros queremos, pensamos, imaginamos, describimos y detallamos, y cómo nuestra mente la procesa y la plasma en una lámina a través de figuras y de objetos y tiene el mismo significado, solamente que está representado de forma gráfica y visual. Entonces, eso que nosotros hoy día hacemos con tanto gusto, que un mapa mental, un mapa conceptual, una infografía, bueno, no sé qué otro tipo de diseños, tantos que aparecen hoy día, pero estos son los más utilizados, se lo debemos al señor Hauser, y eso se llama el método eidético. Es la forma de representar nuestros pensamientos, nuestras emociones, de una forma escrita, subjetiva, a una representación visual de manera gráfica que nos permita enseñar de la misma manera que no lo hacemos con textos y con palabras, sino con figuras y con objetos. Entonces, Hauser se destacó y ese ha sido uno de los grandes aportes de él en la parte de la educación. Así como Hauser, también encontramos a Heidegger, también es muy conocido. Martin Heidegger, discípulo de Hauser, desarrolló su propia versión de la fenomenología, con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. Él ya se va más a la parte de la ontología. Entonces, introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Y es correcto, porque nosotros lo sentimos, el ser en el mundo. Nosotros como seres humanos nos debemos a nuestro entorno. Estamos inmersos dentro de nuestro entorno, ya sea bueno o malo, pero estamos inmersos dentro de un entorno. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. Nos hablan por primera vez de lo que se conoce con el nombre de ontología existencial, que es la rama de la filosofía que estudia la existencia del ser humano y la realidad. O sea, ¿y la realidad dónde? En el entorno. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial. Además, buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y en la responsabilidad. Ajá. Por otro lado, también encontramos una corriente de menor grado, pero también importante en esta parte, que es el existencialismo, una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación del significado de la vida. Es como decir, yo existo, así te acuerdas cuando veíamos el cogito ergo sum, yo pienso y luego existo. Bueno, esto está relacionado con el existencialismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿qué significado tengo yo en este momento en la vida? Entonces, esto tiene que ver también con el cogito ergo sum y el existencialismo. La libertad y la responsabilidad, la angustia y la autenticidad. Sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito de la vida.
Esta libertad conlleva una responsabilidad personal. La angustia y la autenticidad aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel uno a uno mismo y a sus decisiones propias. Porque fíjense que el existencialismo es una corriente que va con la esencia del ser humano, con lo que es uno, con lo innato, o sea, con lo propio del ser. ¿Ok? Entonces, fíjense que estas corrientes que les acabo de hablar, estos filósofos son muy importantes, tanto Husserl, Heidegger, las teorías del existencialismo, no sé, las habían escuchado hablar antes, ¿qué les pareció? Antes de pasar a la siguiente lámina, antes de pasar a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. A ver, ¿qué les pareció? El método idético, el existencialismo, Husserl. A ver, Sophie, tienes la mano levantada todavía, ¿quieres participar? Ay, sí, ya la bajo. Gracias por avisarme, profe. Y pues bien, profe. Bueno, pero de todas maneras, ¿algunos desean hacer algún comentario antes de pasar a la parte final? Sí, me parece interesante pues el trabajo que ellos hicieron porque hoy en día realmente son estrategias y herramientas que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, ¿sí? En la medida que tú puedes sintetizar la información a través de un mapa mental, conceptual, Ujú, permite organizar por jerarquía la información. ujú. Entonces, y hoy en día realmente, pues, lo utilizamos de la mejor manera posible. Igual, pues, creo que siento que a medida que la ciencia avanza, el tiempo avanza, pues considero que estas herramientas que son bondadosas y beneficiosas para nosotros, creería yo que en algún momento también van a pasar como a esa etapa de la obsolescencia, porque la IA también nos ofrece otros programas que ya tú no haces el mapa conceptual como antes lo hacías, que en el tablero o lo hacías en una hoja de blog bien detalladito con regla en tiempos de antes, sino que ya él te busca esa herramienta donde tú solamente sintetizas la información y él te arma tu mapa conceptual. Sí, mira, y aprovecho antes de explicar esta última parte en lo que tú acabas de decir y lo relaciono y hago una analogía con lo que explicó inicialmente en la clase el compañero Andrés, que compartió su interacción con el- lo de este proyecto Artemis 2 sobre lo que aporta la ciencia y la tecnología. Tú lo acabas de decir muy bien. La ciencia nos ha aportado a través del tiempo la forma de enseñanza a través de mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, etcétera, etcétera. Ese es el aporte de la ciencia. Perdón. Si vemos ahora su relación con la tecnología nos la transforma de una forma más práctica, de una forma más rápida, nos ayuda a resolver y a optimizar los tiempos. Pero si uno no tiene los conocimientos de la ciencia, que aporta la ciencia, de los elementos importantes y componentes que debe llevar un mapa conceptual, por decirlo así de esa manera, enlaces, conectores, nosotros no estamos haciendo nada. En cierta forma nos estamos engañando y reduciendo nuestro desarrollo cognitivo en un porcentaje. ¿Sí? Entonces, eso es otro tema de investigación. Yo no sé si alguno se metió con la IA, pero eso es otro tema de investigación para trabajar. Entonces, recuerde cuando explicabas en la misma analogía que hacía el compañero Andrés sobre lo que nos aporta la ciencia y la tecnología. La ciencia a través de la filosofía nos aporta los conocimientos sobre cómo elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, una infografía. Tenemos las bases, los pilares. Y la tecnología de la IA que nos la transforma, tal vez de una manera más bonita, más vistosa, más rápida, pero si nosotros nos dejamos arrastrar por la IA y olvidamos nuestros pensamientos y nuestra parte cognitiva, entonces en un tiempo, pues los resultados no van a ser tampoco tan favorables para la humanidad. Entonces, esto tema de investigación que el que se meta, pues tiene que trabajar duro también, ¿ok? Muy bien. Bien, vamos a hablar. Profe, qué pena, Ajá, retomando, qué pena hago aquí la acotación. Y hay un video muy interesante acerca de la obsolescencia del cerebro. ajá. Y ahí nos explican a nosotros que la IA tiene muchas ventajas. Sí, ella tiene la capacidad de procesar información tal cual como el cerebro, pero en cuanto a cantidad, números y bueno, diferentes variables. Pero ahí es donde se queda corta la IA, porque es que ella no va a procesar tus sentimientos.
tus emociones. Entonces, sí, pues es un cerebro andante hoy en día y casi todo el tiempo la utilizamos. Y mire, de manera muy chistosa, y precisamente viendo unos videos, veía que hoy en día ese ChatGPT o otra herramienta, tú la utilizas para todo. Ay, que necesito algo de cocina. Ay, ¿cuántos tomates puedo utilizar para una pasta? Sí, Ay, la pero acetaminofén. sí, claro, pero fíjese que ahí entonces también trabajar la parte de la neurociencia. ¿Por qué? Porque te está limitando a tu desarrollo cognitivo. O sea, es que Eh, no hay que ir a los extremos. O sea, hay que... Doctora, ¿puedo Ujú. hacer un aporte? Me gustaría hacer un Sí, aporte. sí, Mira, sí. ahorita, Digo, antes que me digan ay, perdón, antes que me digan sí, que fuera no el te tema. preocupes, solo es un Ajá. minutito. Ujú, En el artículo que hice la publicación ahorita, ujú, ahí me dijeron que uno podía, digamos, colocar un sustento que uno utilizó la IA, ¿sí? ujú. Pero que específicamente para qué se hizo. Entonces, yo, obviamente, uno de manera ética, yo le coloqué que la utilicé con fines de buscar, digamos, fuentes teóricas, ¿sí? Pero de ahí después hice la redacción propia sobre lo que pasó. Entonces, uno no es que no pueda utilizar la IA, uno puede utilizarla como una estrategia o una biblioteca para que le haga un rastreo de información, pero Ajá, no dejar los mismos escritos que desarrolla, sino que uno debe plantear sus ideas con base a ello. Entonces, ujú, no es que decir que uno utiliza la IA y decir, ay, no es que acá tomar la IA es malo, no, es que lo que es, yo creo que uno lo debe tomar es como para poder tener unas bases teóricas y de esa manera uno poder, desde sus propias ideas, poderlas redactar. claro, claro, así es, así es. O sea, tenemos que saber usar las herramientas tecnológicas, ¿sí? Saberlas usar sin llegar al desgaste ya, o la pérdida del desarrollo cognitivo del ser humano. Lo que pasa es que, pues, obviamente, pues los tiempos a veces andamos corriendo todo el tiempo, los tiempos no nos dan, a veces la gente dice esto es lo más fácil, pum, no montan. Sobre todo no tanto a nuestra edad, a nuestro nivel, sino sobre todo en la adolescencia. Los jóvenes que están apenas comenzando a estudiar, los adolescentes, los preuniversitarios, los que están en pregrado, o sea, es esa madurez, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado, que tenemos que aprender a vivir de esta manera con la tecnología, saberla utilizar, ¿ok? Bien, miren, ahora vamos con este enfoque que también ha sido discutido y muchos... No, profe, yo quisiera decir una cosita. Ajá, a ver, Diana, dilo. Está relacionado con lo que estamos hablando. Ajá. Fíjese que en una de las actividades asignadas Ujú, encontramos al magíster Antonio Delgado Pérez. Vimos unas conferencias, fueron 4 videos, en los que él nos habla del fenómeno FIDA. Es una falsa ilusión de aprendizaje. Cuando nosotros llevamos el uso de la tecnología, de la IA, a un extremo de manera excesiva, también nos ocasiona esa falsa ilusión de aprendizaje y un efecto dopamínico. Él dice que es como una reacción dopamínica, en ujú. la que decían ahorita, uy, ya encontré esto, uy, ya tengo esto, ya busco Ajá. esto, ya me Uy, acomodo ya me resolví. a lo que me da la herramienta, exacto, ya resolví y él realmente dice es, ya me resolvió, porque realmente cuando nosotros entramos como un líder agencial, que es un concepto también de Antonio Delgado, nosotros tenemos que entrar como un líder agencial en la medida en que no seamos consumidores pasivos de conocimiento, sino que realmente seamos críticos, que tengamos la capacidad de proponer, de cuestionar, e incluso él habla de que ese algoritmo nosotros podemos, de ese manejo ético, nosotros podemos también controlarlo o dominarlo en la medida en que le exigimos qué queremos, cómo queremos, pero tenemos que llevarlo a un nivel superior. Entonces, va muy acuñado a lo que usted decía ahorita hablándonos de sujeto. Es como Ujú. ya es necesario que nosotros hayamos trascendido años y siglos atrás, dejar de ser objetos y ser sujetos, porque el llamado es a ser críticos y no pasivos, porque realmente la IA, la tecnología vino a quedarse, pero Sí, tiene que ser un aliado.
y no un dispensador de soluciones académicas. Ajá, y rapiditas. Así es que hacen. Bueno, chévere porque estamos todos entendiendo y comprendiendo en este nivel lo que significa usar la herramienta de la IA, lo importante de que es producir conocimiento, de que no seamos pasivos de esta herramienta, porque no podemos permitir que nuestra producción cognitiva se deteriore. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. La gente todavía no ha caído mucho en esto, ¿no? Pero sí, esto hay que saberlo manejar porque las consecuencias a futuro van a ser de repente un poquito complejas, no van a ser de tanta, digamos, salud mental como muchas veces no nos hemos colocado, no nos hemos detenido a pensar un poquito más allá de la ilusión tecnológica de la IA, ¿ok? Muy bien. Bueno, mire, esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es un enfoque interdisciplinario que combinó la filosofía, perdón, que combina la filosofía, la sociología y la psicología para analizar lo que es la sociedad y la cultura. Algunos aspectos resultantes nos hablan sobre la crítica de la razón instrumental y la industria cultural. Acá encontramos a Theodor Adorno y Max Horkheimer que criticaron la razón instrumental que según ellos dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Fíjense que aquí yo puedo meter la IA, ¿sí? Estamos llevando la razón a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización, porque en cierta forma, si nosotros no manejamos esta herramienta de manera consciente y de manera saludable, nos vamos a deshumanizar. Por eso que ustedes encuentran mucho en estas cuestiones, sobre todo en los bancos, que nos mandan a colocar claves y dicen, bueno, no soy un robot, soy un humano. O sea, en cierta forma hay una deshumanización, lo que estamos viendo con estas tecnologías. ¿Ves? Entonces, fíjense cómo uno va encontrando la lógica en lo que ellos nos han expuesto en su momento histórico. La industria cultural, bueno, introdujeron la noción de una industria cultural argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que alinea a las personas y perpetúa el control social. ¿Ves? Entonces, prácticamente, en parte lo que hemos venido a conversar. Otros filósofos destacados que ustedes van a conseguir, porque en la filosofía contemporánea, en cada una de las filosofías hay muchísimos. Van a encontrar a Michel Foucault, que influyó en la teoría social y cultural, a Ricord, que es filósofo francés, exploró el tema de la hermenéutica y la filosofía de la interpretación, que también este también es muy interesante junto con la parte de la fenomenología de Hauser. Habermas, que es filósofo y sociólogo alemán, que ha sido una figura central en la teoría crítica contemporánea. Jean-Franc Coix, filósofo francés, que contribuyó al postmodernismo y la filosofía del lenguaje. Finalmente, estos pensadores, aunque abordaron diferentes aspectos de la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis de la crítica a la sociedad moderna y posmoderna. ¿Ok? Por acá tengo algo, bueno, algunas referencias generales, pero por acá, pues, bueno, coloqué algo sobre algunas líneas de investigación. Ustedes ya están andando en la línea de investigación que tienen que ver con el área de la filosofía de la ciencia. Aquí está la filosofía de la educación, la historia de la educación comparada, la educación inclusiva y la pedagogía crítica, los que están en esta área directamente en la educación, ¿ok? También tenemos por acá otra línea de investigación, lo que es la tecnología educativa. Bueno, en este caso aquí entra la IA como línea de investigación, el desarrollo profesional, educación y políticas públicas, educación y género, entra la parte después, la parte de la educación inclusiva, la educación ambiental y sostenibilidad, bueno, y hay muchísimas más, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tercer momento, la oportunidad de haber estado con ustedes en esta asignatura. Tengo que asignarles la tercera actividad. Estoy todavía corriendo la segunda, retroalimentando la segunda actividad. Les monto esta semana la tercera. Y espero que la asignatura y los enfoques que hemos dado les hayan brindado alguna utilidad en su carrera doctoral. Y pues cualquier cosa estoy a la orden, cualquier cosa que necesiten me pueden contactar por mi número, por el aula virtual, con el instituto. Alguna actividad que podamos hacer más adelante, pues me encantaría también. Ustedes han sido un grupo excelente, muy responsable, muy proactivo, muy crítico en sus posiciones y de verdad que para mí ha sido bastante agradable estar en esta parte de la tecnología virtual, pero siempre sumando aportes de la ciencia, ¿verdad?
Eh, Doctora, tengo una inquietud. Es que generalmente las demás asignaturas nos han dejado dos trabajos. No hay viabilidad, pues teniendo en cuenta la carga que tenemos con los demás, que al menos se tengan solo esos dos trabajos, tener como esos dos trabajos para... Pues yo soy muy dada a la norma de la institución. En el programa, cuando nos entregan los lineamientos, nos piden tres momentos evaluativos. Pues yo cumplo el plan de evaluación, pero todavía tenemos tiempo, entonces no se preocupe. Y la tercera, como Ah, va a ser algo sencillo, listo. la voy a sacar en función a lo que hemos indagado en el día de hoy, la voy a cambiar totalmente, no la voy a hacer como las de otras cohortes, voy a hacer algo muy diferente. Perfecto. Y yo sé más bien que les va a ayudar con su parte de investigación, ¿ok? No se preocupen. De todas maneras, tiempo vamos a tener. Si se retrasan y estamos dentro del tiempo, pues igual yo les extiendo el plazo, no hay ningún problema, siempre les extiendo. Van muy bien, prácticamente ha sido un grupo muy heterogéneo, muy uniforme en la entrega de sus actividades. No queda más nada que decirles. Chévere. Culminamos, vamos a seguir trabajando por el lado virtual. Gracias a todos, bueno, y ánimo y adelante, ¿ok?